Siendo las 8 horas con 42 minutos del día 28 de junio del 2021, declaro formalmente establecido la, la pequeña plática del tema diversidad sexual y derechos humanos, un tema también anexo, la transfobia, otro, otro nivel más de la homofobia. En nuestro país, así como en la mayoría de los países del mundo, las personas transgéneros, transexuales y transvestis padecen diariamente invisibilización, se les trata como hombres homosexuales y peyorativamente se les llama vestidas. Con respecto a la epidemia de VIH, se les categoriza con el término hombres que tienen sexo con otros hombres, HSH. Las personas trans padecen violencia en sus diversas modalidades, exclusión familiar, escolar y laboral, así como parte del Estado. La transfobia es el desprecio o odio hacia quienes tienen una identidad de género y expresión de género trans. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los crímenes cometidos hacia estas personas se basan en la percepción de la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, en los cuales suele haber un mayor ensañamiento. La invisibilidad es más evidente en hombres trans y contrariamente a lo que ocurre en las mujeres trans. Esta invisibilidad pareciera protegerlos del tipo de violencia social que por lo general afecta a otras personas que desafían las normas de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevé este tipo de aspectos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto del artículo primero, la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, los cuales tengan origen en prejuicios del género, sexo, las preferencias sexuales o entre otras. Esto se hace operativo a través de su ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, las leyes antidiscriminatorias disponibles en 30 entidades federativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus 32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A pesar de nuestro marco jurídico, contempla que los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta realidad jurídica no ha permeado las realidades sociales de las personas transgénero, transexuales y transvestis, debido a que aún existen particulares y personas servidores públicas que dentro de sus ámbitos de decisión e influencia se empeñan en perpetrar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas trans. Dicha incertidumbre ha motivado la interposición de acciones legales por medio de las cuales se consulta al máximo tribunal del Estado mexicano respecto de si las personas trans cuentan o no con los mismos derechos que el resto de la población. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del reconocimiento del derecho sustantivo a la igualdad jurídica de las personas transgénero, transexuales y transvestis por medio de la autodeterminación del derecho a la intimidad de la propia imagen, de la identidad personal y sexual, como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Derechos de las personas transgénero, transexuales y transvestis. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Las personas transgéneros, eso es lo que contempla la Constitución, una parte, una línea del artículo primero constitucional. También se menciona que las personas transgénero, transexuales y transvestis, incluidas aquellas que se encuentran privadas de su libertad, al igual que cualquier persona dentro del territorio nacional, cuentan en todo momento con la protección más amplia de las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las personas transgénero, transexuales y transvestis
tienen derechos a no sufrir ningún tipo de discriminación, tienen derecho a gozar sin distinción de todos los derechos: educación, alimentación, salud, vivienda, recreación, a un medio ambiente sano, a la identidad, acceso a la cultura, al trabajo, a la libertad de opinión y de reunión, al libre tránsito y acceso a lugares públicos y lugares abiertos al público dentro del territorio nacional, a la legalidad y la certeza jurídica, a la privacidad, al acceso a la justicia, a profesar la fe o religión que se elija, a la propiedad privada, entre otros. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión es considerado discriminación y por lo tanto es denunciable. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode. Por ello, al momento de solicitar empleo o elegir la actividad laboral a la que se van a dedicar, deben exigir que se les trate con igualdad y respeto. Tienen derecho a recibir un trato adecuado, así como un pago justo e igualitario. También tienen derecho a ocupar cargos públicos, incluyendo aquellos de elección popular. Tienen derecho a ejercer libremente el trabajo sexual y al ser este lícito, es un derecho que también tienen derecho a prestar sus servicios o desarrollar actividades laborales en un ambiente libre de prejuicios y violencia, considerando como violencia, entre otras, los siguientes o los motivos siguientes, o los aspectos siguientes, perdón: ataque a la víctima a través de medidas organizacionales, designar los trabajos peores o más degradantes, designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, designar tareas por debajo de sus cualificaciones o habilidades y no asignar ningún tipo de trabajo en exceso. En exceso de trabajo, presión injustificada, establecer plazos imposibles de cumplir, tácticas de desestabilización, cambios de puestos sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar, ámbitos de responsabilidad sin justificación, aislamiento social, restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros, traslado a un puesto de trabajo aislado, ignorar a la persona o no dirigirle la palabra, ataques a la vida privada de la persona, críticas constantes a la vida privada, terror a través de llamadas telefónicas, atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades, burlarse de algún defecto personal, imitar los gestos a la voz de la víctima, ataques a las actitudes y creencias políticas o religiosas, violencia física, acoso o violencia sexual, amenazas de violencia física y maltrato físico, agresiones verbales, gritar, insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas y amenazas verbales. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el cuerpo, la identidad y la sexualidad. Las personas trans son libres en todo momento de tomar las decisiones relativas al cuerpo, a la identidad y a la apariencia, perdón, en nuestro derecho a decidir con quién y de qué manera, en qué momento se puede compartir la sexualidad. Se tiene también el derecho a recibir información veraz, científica y laica acerca de la sexualidad. Las personas transgéneros, transexuales y transvestis tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las personas trans tienen derecho a no sufrir ningún tipo de violencia por parte de las autoridades y los particulares. El Estado los protege en contra de la violencia psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual y reproductiva. Se denuncia cualquier tipo de violencia transfóbica. Las personas transexuales y transvestis que hayan sido víctimas de violación sexual tienen derecho a una valoración integral. El Estado tiene la obligación de brindar servicios de salud sexual que procuren el cuidado del bienestar físico, psicológico y social. Todas las personas, incluyendo las personas trans que han sido víctimas de agresiones sexuales, tienen derecho a que se les otorgue oportunamente atención en los servicios de salud, la cual deberá incluir atención psicológica, el ofrecimiento de medidas anticonceptivas y, en su caso, la interrupción del embarazo, así como el tratamiento profiláctico
sexposicional al VIH. Las personas transgénero, transexuales y transvesti tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada acerca del número y espaciamiento de hijos e hijas. Tienen derecho a tener o no hijos e hijas. También a recibir de manera cálida, gratuita y libre de discriminación los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo insumos como condones, métodos anticonceptivos, el acceso a la interrupción legal del embarazo que ofrece el Estado y a recibir otros servicios de manera oportuna, profesional, éticamente responsable y libre de prejuicios y todo tipo de discriminación. Sí, eso es, va derivado también al derecho de familia que está establecido también en la Constitución, en el artículo 4. Y también se deriva que también es un derecho humano que tienen todas las parejas para formar una familia y tener todos los derechos o beneficios que otorgan las leyes. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a formar una familia. Tienen derecho a la protección integral de la familia por medio al acceso al matrimonio, sociedades de convivencia, concubinato de manera igualitaria, los cuales no pueden ser condicionados ni obligatorios. También tienen derecho pleno a adoptar, así como formar las familias unimaternales o unipaternales. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a recibir servicios de salud libres de estigma y discriminación. Estos se deben ajustar a las necesidades. Como personas usuarias de los servicios de salud, tienen derecho a recibir servicios integrales de salud, al acceso igualitario, a la atención, a recibir un trato digno, respetuoso y atención de calidad, a recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud, a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a la atención de nuestra salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se les indiquen o apliquen, o contar con el expediente clínico, decidir libremente o rechazar tratamientos o procedimientos o a mantener la confidencialidad de sus diagnósticos, incluyendo el VIH, a contar con facilidades para obtener una segunda opinión, a recibir atención médica en urgencias, a no cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban, entre otros. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a reunirse y a manifestar sus ideas de manera pública. Ninguna autoridad o particular podrá coartarles el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio es inviolable, por lo tanto ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, siempre y cuando no ataque los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público, incite al odio o la violencia. Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a recibir la educación que imparte el Estado. Dicha educación será laica y gratuita. Tienen derecho a recibir educación de calidad que en condiciones de equidad, por lo tanto, se debe de exigir las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior en espacios amigables e inclusivos, y a fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural. El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior. Tienen derecho a recibir los servicios de educación y estos deben ser libres de violencia escolar, es decir, tienen derecho a no ser molestadas o molestados por las autoridades del colegio ni por los compañeros estudiantes.
Las personas transgénero, transexuales y transvestis tienen derecho a acceder a los programas de asistencia social. En caso de requerirlo, pueden beneficiarse del conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral, así como protección física, mental y social hasta lograr una incorporación a una vida plena y productiva. Las personas transgénero, transexuales y transvestis privadas de libertad tienen derecho a recibir un trato libre de discriminación y violencia dentro de los centros de reclusión del territorio nacional. Tienen derecho a una integridad física y mental en caso de encontrarse en privación de la libertad. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La tortura, el trato inhumano, degradante, ya que constituye una grave violación a los derechos humanos. El Programa Especial de VIH y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos él elabora y siempre da en sus informes agradeciendo el apoyo y colaboración que ha recibido la elaboración en el módulo hacia las organizaciones de este tipo de temas como Colectivo Evolución Trans de México, Almas Cautivas, Agora AC, Acodemes y Agenda Nacional Política Trans de México. Y así como otras instituciones, organismos públicos que son con los que llevan este tipo de instituciones o de derechos. Ay, perdón. Bueno, pero por mi parte es todo y gracias por la atención. Y claro, concluido este tipo de tema siendo las 8:59 pm, fue un pequeño tiempo productivo y comentando este tipo de derechos. Bueno, hasta luego. Adiós.